Hola, buenas tardes, maestra y compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre unas de las tribus. En este caso les vamos a hablar de las surfer y de las skaters. Bueno, vamos a empezar hablando de las tribus urbanas. Mucha gente piensa que las tribus urbanas son grupos de jóvenes que comparten hábitos, formas de vestir y lugares de reunión nada más. Algunos los definen así, pero en realidad una tribu urbana es mucho más que eso. Sobre todo para los jóvenes que forman parte de ella, identificándose con un completo ideario e incorporando en su día a día toda la filosofía de vida. Bueno, comencemos. Surfers. Las tribus urbanas han sido estudiadas durante años y han ido cambiando y evolucionando constantemente y sorprendiéndonos con nuevas tendencias. En el surf, como no podría ser menos, también encontramos tribus. Y ahora explicaremos más a detalle todo este tema de las tribus en el ámbito del surf. Surf es un término que procede del inglés que se refiere a un deporte marítimo. Quienes practican el surf se suben encima de la tabla y tratan de conservar el equilibrio mientras aprovechan las olas para desplazarse. El objetivo del surf es permanecer de pie la mayor cantidad de tiempo posible sobre la tabla mientras realizan giros y piruetas, a medida que se produce el desplazamiento sobre la ola. En su modalidad competitiva, un jurado se encarga de otorgar puntajes a cada surfista de acuerdo con su técnica. Los orígenes del surf se remontan a la época precolombina en Perú. Los pueblos originarios de algunas regiones peruanas empleaban embarcaciones conocidas como caballitos de totora, que se asemejan a las actuales tablas de surf. Ahora vamos con la tribu de los skaters. Algunos los llaman skatos, otros skaters. Lo cierto es que esta subcultura urbana tiene un grado de aceptación enorme actualmente. Un estudio en 2009 estimaba que había más de 11 millones de skaters y movían un negocio global de casi 5.000 millones de dólares. Otros reportes en 2002 arrojaban una cifra algo mayor, más de 13 millones de skaters. Una de las posibles razones de su gran popularidad fue su conexión a actividades de ocio y deportivas, como lo eran el graffiti y el skateboard o patinete, las bicicletas acrobáticas, así como diversos estilos musicales. A todas ellas subyacen una serie de elementos culturales e identificativos que sirven para cohesionar a un grupo de jóvenes muy activo. Características. Lo primero que debe decirse de esta tribu urbana es que el elemento de conexión entre sus integrantes no le deriva tanto de lo musical o lo estético. Su integración se produce a partir del elemento que les da el nombre, el skate, skateboard, monopatín o patinete, y todo el conjunto de actividades que realizan con él. Desde luego, los principales rasgos identitarios para esta subcultura urbana derivan de la práctica de este deporte. Existen dos corrientes principales de skaters, los callejeros, es decir, lo que practican en entornos urbanos, y los raperos, es decir, los que practican en parques específicamente y diseñados y construidos para ello con abundantes rampas para poder realizar sus saltos, acrobacias, etc. Origen del fenómeno skate. Si debemos apuntar cuál es el origen de la tribu, tenemos que acudir a los Estados Unidos, específicamente en el estado de California. Al final de los 40, los surferos buscaban un modo de transportar a tierra firme la práctica de su deporte acuático, ya que no siempre había olas. De ese modo surgió como una derivación del surf y en un principio se le llamó surf de aceras, en inglés sidewalk surfing. Además, se practicaba descalzo por el mismo deseo de conexión con la tabla propio del surf. Así pues, podemos entender que existe un vínculo entre los surfers y los skaters, ya que el skate deriva del surf como hemos visto. Es a partir de los 70 cuando comienzan a explorarse nuevos materiales, es decir, poliuretano, fibra de vidrio, aluminio, entre otros, así como aplicarse medidas de seguridad y protecciones para su práctica. También se crean parques específicos para skate y surgen numerosas revistas especializadas. Todo ello conduce a una expansión de este deporte y al crecimiento de la masa de personas que lo practican. Tenemos con estos elementos el caldo de cultivo perfecto para la formación de una tribu urbana. Sumemos a ello que a menudo su uso y afectación de los espacios urbanos, cuando todavía apenas disponen de parques de skate, generaba conflictos que llegaron a suponer su ilegalización. Este contexto de cierto rechazo social al fenómeno skate
provocó un sentimiento de grupo transgresor de las convencionales sociales y urbanísticas. Y sumemos finalmente que una de las mayores influencias con las que este grupo convivió fue el movimiento punk californiano, con el que comparten muchos elementos. Ahora bien, ¿cuáles son las vestimentas, aficiones de los skaters? Los skaters visten de un modo que les permite hacer sus maniobras con comodidad. También usan bermudas o pantalones cortos a la altura de las rodillas, y aunque parezca contradictorio, son muy populares entre ellos los pantalones ajustados o entubados, pero elásticos y flexibles, precisamente para poder hacer sus saltos y piruetas. En estos casos es bastante común el uso de calcetines muy vistosos que suelen llevar subidos hasta media pantorrilla. Y por último, un clásico, los jeans o vaqueros de distintos largos son muy comunes entre ellos. Y bueno, con esto finalizaríamos estas tribus de las cuales abarcamos tanto los surferos y los skaters. Esperemos que haya sido esto de su agrado. Cualquier cosa, pues quedamos a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues como dijo mi compañero Uriel, esto sería todo. Nuestro equipo estuvo conformado por Luna Correa, Uriel Aguirre y su servidor Diego Sánchez. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.